tal? ¿Cómo le va? Yo soy Mayna Rosado y formo parte del equipo de periodistas de Mundo Latino Network. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarle de nuevo con este que es el resumen de noticias en español. ¿Qué le parece si comenzamos con la información nacional? El expresidente Joe Biden padece de un agresivo cáncer de próstata. El exmandatario fue diagnosticado, según informó su oficina, el domingo 18 de mayo. Biden tiene 82 años y fue examinado por médicos la semana pasada después de que presentara síntomas urinarios y se le encontró un nódulo en la próstata. Se le diagnosticó cáncer de próstata la semana pasada y las células cancerosas parece que ya se han extendido al hueso. Aunque esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, aparentemente es un cáncer sensible a las hormonas, lo cual permite que tenga un manejo efectivo. Así lo indicó su despacho. El presidente y su familia están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos. Cabe señalar que los cánceres de próstata se clasifican según su agresividad mediante la escala de Gleason. Las puntuaciones van del 6 a 10, siendo los cánceres de próstata de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden indicó que su puntuación fue de 9, lo que sugiere que su cáncer se encuentra entre los más agresivos. Cuando el cáncer de próstata se extiende a otras partes del cuerpo, a menudo se propaga a los huesos. El cáncer metatásico es mucho más difícil de tratar que el cáncer localizado porque a los medicamentos les puede resultar complicado el alcanzar todos los tumores y erradicar por completo la enfermedad. Sin embargo, cuando los cánceres de próstata necesitan de hormonas para crecer, como es en el caso del exmandatario Joe Biden, pueden ser susceptibles a tratamientos que privan a los tumores de hormonas. Como era de esperarse, muchos líderes políticos le desearon al expresidente Biden una pronta recuperación, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un viejo rival político, publicó en las redes sociales que se encontraba triste por la noticia y que le deseaba una pronta y exitosa recuperación. Cabe agregar que durante su mandato como presidente, Biden, en el año 2022, presentó un proyecto contra el cáncer que se convirtió en una de las prioridades de su gobierno y que tenía como objetivo reducir a la mitad la tasa de mortalidad por cáncer en los próximos 25 años en este país. La iniciativa fue una continuación de su trabajo como vicepresidente para abordar una enfermedad que cobró la vida de su hijo mayor, Bo, quien falleció de cáncer cerebral en el año 2015. Y en otra noticia nacional, el presidente de este país, Donald Trump, acudió el martes 20 de mayo al Congreso para impulsar la aprobación de su polémico plan de recortes presupuestarios y rebajas fiscales, que pese a avanzar poco a poco en su tramitación, todavía afronta reticencias en las filas republicanas. El presidente se desplazó a primera hora del martes para mantener una reunión a puerta cerrada con el líder de la Cámara Baja, el también republicano Mike Johnson, y con otros legisladores de su formación, donde algunos de sus integrantes votaron la semana pasada contra ese plan en el Comité de Presupuesto por considerar que aumentaría el déficit presupuestario. Tenemos un partido muy unido, tenemos una Cámara Baja muy unida también y un Senado muy unido, y Mike está haciendo un trabajo fenomenal. Así lo dijo Trump a su llegada al Capitolio. Este plan fue bautizado por el mandatario como el gran y hermoso proyecto de ley y busca extender las exenciones fiscales que ya aplicó en su primer mandato Trump, es decir, en el año 2017 al 2021, e incluir nuevas rebajas junto a limitaciones al programa de salud Medicaid, uno de los temas más polémicos en estas negociaciones. Al respecto, los congresistas ya han celebrado sesiones maratónicas para adelantar el proyecto y lograr su aprobación antes de que se celebre el Día de los Caídos, es decir, el próximo 26 de mayo, con la intención de que llegue al despacho oval antes del simbólico 4 de julio, que es el Día de la Independencia estadounidense.
Trump consideró que el proyecto va a llegar al Pleno muy pronto y va a conseguir un gran apoyo. La propuesta también incluye recortes en los impuestos a los préstamos para adquirir automóviles fabricados en esta nación y un polémico impuesto del 5% a las remesas enviadas fuera de Estados Unidos, visto desde México como una injusticia y una acción discriminatoria que afectaría a los migrantes mexicanos. Aunque aún no hay cálculos precisos de cuánto le costará a las arcas públicas el nuevo megaproyecto fiscal, el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, el republicano Jason Smith, adelantó la semana pasada que de momento el monto ronda los $3.9 billones por debajo del límite ideal de 4.5 billones que fue fijado por su partido. Por otra parte, Trump destacó que pese a que no busca perjudicar a ningún estado, quiere beneficiar a los republicanos porque en su opinión son ellos los que van a hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. Los demócratas están destruyendo nuestro país. Eso se vio con la administración anterior, con una política de fronteras abiertas que permitió la entrada de 21 millones de personas a nuestra nación, muchas de ellas asesinos a sangre fría y problemáticos, dijo Trump, reiterando sus habituales acusaciones contra los demócratas. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió esta semana, concretamente el lunes 19 de mayo, al gobierno del presidente Donald Trump el avanzar hacia el fin del estatus de protección temporal, es decir, el TPS, el cual protege a cientos de miles de venezolanos de la deportación. 7 ciudadanos venezolanos amparados por el TPS y un grupo que representa a otros más impugnaron tal medida, argumentando en parte que la decisión estaba motivada por la hostilidad racial y política. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que expresó su desacuerdo. Tiempo atrás, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS para los migrantes venezolanos, con lo que más de 300,000 venezolanos en los Estados Unidos perderán esa protección la próxima semana. Otros 250,000 migrantes que llegaron antes del 2023 perderán su estatus en el próximo mes de septiembre. Una cuestión central en esta disputa del proceso era si Noem tenía la autoridad para eliminar el TPS antes de que expirara. Cabe recordar que la administración pasada, la administración del expresidente Biden, concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo del 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en ese país, y lo amplió en el 2023. 2 semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más. El fallo de esta semana se aplica a esa designación del año 2023. Los demandantes inmigrantes venezolanos amparados por el TPS alegaron que la brusca revocación de las protecciones por parte de Noem violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual exige procedimientos específicos a las agencias federales a la hora de aplicar cambios de políticas. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos. Un tribunal federal de Distrito de California bloqueó temporalmente esa orden de Noem a finales de marzo, impidiendo la retirada de las protecciones a más de 300,000 venezolanos que iban a perderlas a principios de abril. El juez de distrito estadounidense Edward Kane, nominado para este cargo por el expresidente Barack Obama, describió a Venezuela como un país plagado de agitación y peligros económicos y políticos, por lo que el Departamento de Estado ha advertido contra los viajes ahí debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructuras sanitarias deficientes. Revisando la historia, el Congreso creó el programa del TPS en el año de 1990, permitiendo al gobierno federal proporcionar protección temporal a los migrantes de países que soportan desastres naturales, guerras y otras condiciones que harían peligroso el regreso de esas personas. Al final de la primera administración de Trump, los funcionarios describieron a Venezuela como el país con la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental y le concedieron una forma diferente de alivio temporal
a algunos de sus migrantes. Y a propósito del tema de inmigración, 68 migrantes, incluidos 38 hondureños, volvieron el lunes 19 de mayo de forma voluntaria a su país bajo el programa estadounidense llamado CBP Home, el cual incentiva a los migrantes indocumentados a autodeportarse a cambio de una ayuda financiera de $1,000 y de la posibilidad de solicitar en un futuro la entrada a Estados Unidos por la vía legal. Los deportados llegaron en un vuelo charter al aeropuerto de San Pedro Sula, localizado a unas 155 millas al norte de la capital, la ciudad de Tegucigalpa, en el que también había 26 colombianos que prosiguieron su camino hacia su nación, según un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Horas más tarde, arribaron al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, también en un vuelo charter, y fueron recibidos por miembros del gobierno colombiano, según dio a conocer la embajada estadounidense. Como ya le hemos comentado anteriormente, el presidente estadounidense prometió deportaciones masivas de migrantes al llegar al poder y puso en marcha este programa CBP Home para implementar los regresos voluntarios a cambio de ofrecer dinero, $1,000, que los extranjeros reciben una tarjeta de débito si es que se entregan a las autoridades con la intención de ser deportados y evitan de esa forma el ser capturados en las redadas antimigrantes que actualmente realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. En los últimos meses, el gobierno de Trump ha intensificado su política contra la migración ilegal, así como las noticias sobre deportaciones de migrantes, entre ellos más de 200 venezolanos que fueron enviados a El Salvador, donde quedaron recluidos en una cárcel de máxima seguridad. En el comunicado que dio a conocer en esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria Kristi Noem insistió en animar a los migrantes a pedir su deportación voluntaria para acceder a esos incentivos que le acabo de mencionar y recordó, como siempre lo ha hecho, que en caso contrario serán objeto de multas, arresto, deportación y que no se les permitirá regresar. Por su parte, el gobierno de Honduras, que recibió a sus connacionales, dijo que les ofrecerá apoyo para acceder a programas financieros. El vicecanciller hondureño Antonio García explicó en conferencia de prensa que los 38 migrantes recibieron ya $100 en efectivo y otros $200 en un bono de Suplidora Nacional de Productos Básicos, la cual es un comercio gubernamental que vende productos de primera necesidad. El funcionario hondureño indicó que entre el grupo de deportados voluntariamente llegaron 19 niños, entre los cuales hay 4 que nacieron en Estados Unidos y uno que nació en México, pero que es de padres hondureños. Tras platicar con los deportados, García aclaró que los $1,000 que Estados Unidos entrega son por persona, incluyendo los niños. Es decir, destacó que si una madre vino con sus 3 hijos, ellos en total recibieron $4,000. Les dieron el dinero en una tarjeta bancaria de débito y lo pueden retirar en cualquier cajero automático de nuestra nación. Por otro lado, el director de Migración, Wilson Paz, señaló que los 38 migrantes deportados tenían una vida estable en Estados Unidos, pero decidieron regresar a Honduras voluntariamente con su núcleo familiar. En lo que va del 2025 ya han sido deportados de Estados Unidos unas 13.500 personas. Para esta misma fecha, pero del año pasado, 2024, iban más de 15.000. Tenemos un decrecimiento a pesar de que existe un entorno migratorio complejo, expresó el funcionario hondureño, quien no cree que con el programa CBP Home vaya a aumentar sustancialmente la cifra de deportaciones, aunque considera que sí habrán personas que aplicarán a él porque consideran que su ciclo en Estados Unidos acabó o porque el ambiente ya no es propicio para trabajar. En otra información, el militar retirado y experto en inteligencia, el señor Ronald Johnson, inició formalmente esta semana su misión como embajador de Estados Unidos en México,
y pues ya tiene una larga lista de temas delicados por delante que van desde la lucha contra los cárteles hasta el control de la migración y también el paso por las negociaciones comerciales. El nuevo embajador es un veterano de las Fuerzas Especiales y de la CIA, con más de 4 décadas de servicio en su país. Fue consejero militar en la Guerra Civil Salvadoreña de los años 80 y encargado de perseguir a criminales de guerra en los Balcanes en los años 90. Más recientemente fue embajador de Estados Unidos en El Salvador durante la primera administración de Donald Trump y ya con Nayib Bukele como presidente. Johnson llegó a México desde el pasado 15 de mayo y el lunes 19 de mayo por la tarde presentó sus cartas credenciales a la presidenta mexicana, la señora Claudia Sheinbaum, acompañada de su esposa Alina Johnson. Nuestra relación con ustedes, con México, es de gran importancia. No hay otra en el mundo que tenga mayor impacto en la vida de nuestros pueblos, dijo horas después en un video que fue ampliamente divulgado en sus redes sociales. La colaboración entre nuestros países va a mejorar la vida de nuestros pueblos, agregó el embajador Johnson. Mencionó también que hay 3 temas que marcarán su trabajo. Esos temas son seguridad, la frontera y migración. Su actual regreso a la diplomacia tiene lugar como jefe de la mayor embajada estadounidense en todo el mundo y cuando hay numerosos temas delicados sobre la mesa de las relaciones bilaterales. Desde la lucha contra el crimen organizado y los efectos de declarar como terroristas a los cárteles de la droga, hasta la cooperación para controlar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos o las numerosas negociaciones en marcha en temas comerciales para minimizar el impacto de los aranceles o el reparto transfronterizo del agua. Johnson tiene un marcado perfil militar y de inteligencia totalmente distinto al de su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, o al número 2 del Departamento de Estado, el señor Christopher Landau, quien es un gran conocedor de México porque fue embajador en este país en el primer gobierno de Trump. En su primer mensaje como embajador, Ronald Johnson resaltó su respeto a Dios y a los valores familiares. En su biografía oficial, el gobierno de Trump destaca, entre otros detalles, su trabajo vinculado a militares y a la comunidad de inteligencia o en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Al día siguiente de su llegada a México, tuvo su primera reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador calificó este encuentro de excelente. El encuentro se llevó a cabo en términos cordiales, con un diálogo franco y directo, dijo en la Cancillería. Entre sus comentarios del pasado mes de marzo, durante su audiencia en el Senado de Estados Unidos, Johnson subrayó que uno de sus principales objetivos sería que México cumpla con todas las obligaciones que ha hecho para ayudarnos a asegurar la frontera y para el hecho de poder parar el flujo de fentanilo. Y bueno, ya que mencionamos a México, el buque escuela de la Marina Mexicana que chocó contra el puente de Blue King estuvo en marcha menos de 5 minutos antes de que sus mástiles se estrellaran contra ese histórico puente. Las llamadas de radio en las que indicaba que se encontraba en peligro se emitieron apenas 45 segundos antes del impacto. Esto de acuerdo con la cronología que presentaron investigadores en este país esta semana. El buque Cuauhtémoc se alejó de un muelle de Manhattan con la ayuda de un remolcador a eso de las 8:20 de la noche, hora del sábado, según señalaron las autoridades, sábado 17 de mayo. En distintos videos que ya han sido difundidos ampliamente en redes sociales se puede ver a la embarcación navegando a baja velocidad con su aparejo lleno de luces blancas mientras los cadetes se equilibraban en lo alto de los mástiles del barco. El remolcador empujaba al barco, evitando que fuera arrastrado por la corriente hacia el puente, mientras retrocedía hacia el río East en dirección a Brooklyn. Pero el barco se separó aparentemente del remolcador apenas unos minutos después y aumentó su velocidad mientras seguía navegando en reversa y se dirigía al puente. 4 minutos después de que el barco soltara amarras, se emitió una llamada de radio en la que se pedía ayuda a cualquier remolcador adicional en la zona.
Y hubo también otras solicitudes de asistencia, según dijo el investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB, por sus siglas en inglés, el señor Brian Young, en una conferencia de prensa el lunes 19 de mayo. Las autoridades aún no especifican si esas llamadas de radio se originaron desde el barco, desde el remolcador o desde otro lugar. Lo que sabemos es que 45 segundos después de la primera llamada, el barco Cuauhtémoc chocó contra el puente, rompiendo sus 3 mástiles. John dijo que el buque había alcanzado una velocidad de 6 nudos. Esto es alrededor de 7 millas por hora al momento del choque. El Cuauhtémoc siguió avanzando por debajo del puente y chocó contra un muelle antes de detenerse por completo a eso de las 8:27 de la noche. Hay imágenes donde se ve a varios cadetes que se encontraban de pie sobre los mástiles de esta embarcación al momento del impacto, y algunos de ellos desafortunadamente quedaron colgados de los arneses de seguridad mientras los mástiles colapsaban parcialmente. 2 de esos cadetes murieron. Y una de esos cadetes era precisamente América Yamilet Sánchez. Ella tenía 20 años de edad, estudiaba ingeniería en la Academia Naval Mexicana y su familia ya la recibió en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el Golfo de México, para darle su última despedida. América Yamilet Sánchez fue homenajeada en la colonia donde vivían sus padres. Ella había destacado por ser una de las pocas estudiantes elegidas para ser parte del escuadrón que acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su toma de poder el 1 de octubre del año pasado, el 2024. Este buque Cuauhtémoc todavía permanece atrancado en el muelle de Manhattan y ya se iniciaron los preparativos para trasladarlo a un astillero en reparaciones. Al menos 19 de los 277 marineros que viajaban en él requirieron de atención médica, según las autoridades mexicanas. Este buque, el Cuauhtémoc, había llegado a Nueva York el 13 de mayo como parte de una gira mundial de buena voluntad. La embarcación mexicana navegó por primera vez en 1982 y había permanecido atracada en el turístico lugar de South Street Seaport, donde recibía visitantes. El principal de ese barco tiene una altura de 50 metros, es decir, unos 160 pies, lo cual es algo demasiado alto para el puente de Brooklyn en cualquier marea. Bastante lamentable este accidente. Y bueno, nos encontramos ya en la parte final de este segmento informativo y tenemos que darle un giro a las noticias y revisar también la información de nuestro estado, Nebraska. Aquí en esta parte de las Grandes Planicies, una fundación benéfica de Nebraska se está uniendo a un programa para promocionar museos y sitios históricos que son menos conocidos en el estado. Se trata de Wander Nebraska, un proyecto de la Fundación de la Sociedad Histórica del Estado de Nebraska, que este año 2025 está promoviendo visitas a 213 museos, también a bibliotecas y a otras atracciones destacadas mediante folletos, anuncios publicitarios, recorridos en autobús y premios para los visitantes. El programa ya se encuentra en su 4º año y ha evolucionado desde una idea que surgió hace un tiempo para convertirse en una iniciativa que ya ha generado 7,000 solicitudes de folletos de 18 estados este año. Inicialmente promocionaba 27 sitios. Ahora, pues ya está promocionando 200 museos con atracciones turísticas y sitios de internet. Es similar a lo que se conoce como el Nebraska Passport. En sí, a usted, padre de familia, papá y mamá, que quiere hacer algo con sus hijos, con sus hijas en este verano, le quiero explicar que ambos programas, el Nebraska Passport y Wander Nebraska, invitan a la gente a descubrir nuevos lugares y también pueden obtener premios al hacerlo.
Pander, Nebraska en particular, le pide a la gente conectarse con el pasado que hay en nuestro estado de nuevas maneras y bastante significativas, ya sea visitando un museo de un pueblito pequeño o descubriendo un monumento escondido o quizás explorando un poco del legado olvidado de este lugar. Así es que ya lo sabe, ahí está la opción y usted puede pedir más detalles simplemente visitando el sitio en internet nshsf.org o pandernebraska.com. Y me despido con una información también interesante en el mundo del arte, específicamente del cine. La película titulada The Unbreakable Boy, que es una cinta basada en una familia de la zona metropolitana de Omaha, ha sido nominada para un premio nacional. Es una película producida por Lionsgate y Kingdom Story Company y bueno, pues en español sería algo así como el título de El chico inquebrantable y está acaparando la atención. Está basada en la historia real de la familia Lered, quienes actualmente viven en Papillion, Nebraska, pero son nativos, también originarios más bien de Red Oak, Iowa. La película se estrenó en Bellevue el pasado mes de febrero en el Marcus Twin Creek Cinema. Y bueno, trata de la historia de Austin Lered, a quien le diagnosticaron la enfermedad de los huesos de cristal y también autismo a una edad muy temprana. A medida que Austin crecía, su padre estuvo escribiendo sus experiencias y las convirtió en un libro que después se hizo película y ahora esa cinta está nominada al Premio al Impacto Cinematográfico en los premios K-Love Fan. Son películas que nos inspiran y si usted puede revisar la página web de los K-Love Fan Awards, ahí podrá votar en la sección de Impacto Cinematográfico toda esta semana. En otra información, si usted y sus hijos buscan una aventura divertida, Kiewit Luminarium, en la ciudad de Omaha, Nebraska, ofrece una nueva exposición. Se trata de Creatividad Silvestre. Creatividad Silvestre es una exhibición producida por el Museo de Ciencia e Industria de Oregon y está patrocinada por la Fundación HDR. Ahí se explora cómo la naturaleza influye en la ingeniería y en la vida cotidiana. Y bueno, por ejemplo, le cuento que es una mirada divertida a cómo hay elementos alrededor, elementos de la naturaleza, como el pelaje de un perro, que han inspirado el desarrollo de cuestiones que nos sirven en nuestro día a día, como lo es el velcro. ¿Lo había pensado usted? Bueno, pues resulta que la creatividad silvestre incluye una gran variedad de elementos, así como este que le acabo de platicar, y por eso el museo ofrece una nueva oportunidad para explorarla junto con sus hijos y sus hijas y descubrir cómo es que la naturaleza nos inspira en la vida cotidiana. La directora de Operaciones Ambientales y Exhibiciones de Luminarium, la señora Sara Nucci, ella destacó que hay funciones interactivas que demuestran cómo es que el mundo natural puede inspirar nuestra vida e innovar. Estamos muy emocionados de presentar esto, dijo la funcionaria. Tiene muchas partes geniales. Por ejemplo, se puede lanzar una pelota de golf de espuma que representa una pulga que puede saltar 15 metros. Chicos y grandes tendrán la oportunidad de construir e interactuar con diferentes piezas. La exposición, escuche esto, es bilingüe, así es que está extraordinaria también para que sus pequeños practiquen el español. La creatividad silvestre estará abierta hasta el 21 de septiembre. Tiene usted bastante tiempo para planear la visita, si es que vive en Lincoln y va a hacer el trayecto hasta Omaha, Nebraska. Y si necesita más detalles, simplemente visite la página en internet de Kiewit Luminarium. Ya lo sabe, ahí está la opción familiar. Y bueno, este es un fin de semana largo porque lunes 26 de mayo, es día feriado. Se celebra el Memorial Day aquí en los Estados Unidos o Día de los Caídos. Un momento para recordar a todos aquellos hombres y mujeres miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron sirviendo a este
país. Páselo muy bien, yo soy Mayna Rosado y esto es Mundo Latino Network. Hasta la próxima.